Regiduría. Secretaria, llama lista y verifique el quórum. Correspondiente a la primera sesión de la Comisión de Hacienda del primer periodo de sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 16 de abril de 2024. Luis Roberto Ballesta Barón. Buenos días, señora secretaria, presente. Buenos días, diputado. Karen Violet Cure Corcione. Buenos días y presente, señora secretaria. Buenos días, diputada. Presente. Oscar Nayib de León Guerrero. Buenos días, señora secretaria. Buenos días, diputado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Buenos días. Presente. Buenos días, diputado. Juan Mejía López. Presente. Ever Javier Rico Presente. Rollero. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, secretaria. Léase el orden del día, por favor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Bolívar. Cuarto, comunicaciones. Quinto, primer debate al proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el orden del día leído? Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, secretaria. Tercero, himno del Departamento de Bolívar.
Continúe con el orden del día, secretaria. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones. Continúe con el orden del día. Quinto, primer debate al proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. ¿Hay informe de ponencia en la secretaría? Sí, señor presidente, sí hay. Continúe con la lectura, por favor. Doctor Juan Mejía López, presidente Comisión Primera, Presupuesto, Hacienda, Cuentas y Crédito Público, honorables miembros de la Comisión de la Asamblea Departamental de Bolívar. Asunto, informe de ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Saludos cordiales. Teniendo en cuenta que el señor presidente de la Comisión Primera, Presupuesto, Hacienda, Cuentas y Crédito Público de esta corporación, mediante sesión plenaria de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar con fecha 9 de abril de 2024, nos designó ponentes del proyecto ordenanzal referenciado en el asunto. Nos permitimos rendir ante esta comisión ponencia para primer debate para su revisión, análisis y aprobación de conformidad con lo que para tal efecto dispone la Ley 2200 de 2022 y los artículos 116 y 124 de la Ordenanza 001 de 2022 así. Publicación. El proyecto de ordenanza objeto de esta ponencia está publicado en la página web de esta entidad. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo presupuestado en el artículo 102 de la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 01 de 2022. Unidad de materia o temática. De conformidad con lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 2200 de 2022 y el artículo 113 de la Ordenanza 001 de 2022, en donde literalmente se señala unidad temática. Todo proyecto de ordenanza deberá referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionen con la misma materia, con la misma temática. En consonancia con las disposiciones citadas, fue estudiado y analizado el contenido del proyecto ordenanzal que nos ocupa, evidenciándose que el mismo cumple este requisito sine qua non para poder darle inicio al respectivo trámite en esta corporación. El señor presidente de la corporación igualmente certifica el cumplimiento de este requisito. Fundamentos constitucionales y legales. En cuanto a la competencia de la Asamblea y el gobernador, el artículo 2 de la Carta Política señala que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, circunstancia que por la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Nuestra Carta Magna en su artículo 209 preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. De otra parte, se tiene que el artículo 288 establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. De ahí entonces se consagra el nivel constitucional, la autonomía territorial, tal como lo señala el artículo 298 superior, que a la letra dice:
Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de la intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. De conformidad con la Constitución Política de Colombia, son funciones de la Asamblea Departamental, artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. Noveno, autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las corresponde a la Asamblea Departamental. De acuerdo a nuestra Carta Política, son funciones de los gobernadores. Artículo 305. Son atribuciones del gobernador. Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los derechos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. Segundo, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. Asimismo, y de acuerdo con la Ley 2200 de 2022, por la cual se dictan normas tendentes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos, encontramos las siguientes funciones. Artículo 19. Funciones. Son funciones de las asambleas departamentales. 31. Autorizar al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras, negociar empréstitos, enajenar bienes activos, acciones y cuotas partes, así como ejercer pro tempore precisas funciones en las que corresponden a las asambleas departamentales. En cuanto a las funciones del gobernador tenemos las siguientes. Artículo 119. Atribuciones de los gobernadores. Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones. 6. Presentar los proyectos de ordenanza para la buena marcha del departamento. En cuanto al derecho a una vivienda digna y responsabilidad del Estado. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia señala que el Estado promoverá las condiciones para la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Para el caso en concreto, el Estado a través del Gobierno Departamental de Bolívar, quien es el titular de los predios objeto del presente análisis, es quien debe proteger a la comunidad de Fredonia, ya que debido a su condición económica no cuenta con el justo título de los predios de los que hoy son poseedores, y en consonancia con esto es lo regulado por el artículo 51 de la Constitución Política, que dice: todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Si se articula la interpretación de los artículos 13 y 51 de la Carta Magna, encontramos que se le debe garantizar el derecho a vivienda digna a los habitantes del barrio Fredonia, que habitan los 507 objeto de la presente ordenanza, y que la materialización de esa garantía a través de la protección constitucional que debe cumplir el gobierno departamental se da mediante la titulación de los mismos a favor de la comunidad. La interpretación conjunta de los artículos anteriormente mencionados tienen soporte jurisprudencial en la sentencia T 583-13 de la Corte Constitucional. Importancia del derecho a vivienda digna. Resulta pertinente recordar que la vigencia del derecho a la vivienda digna dentro del ordenamiento interno no solo obedece a su consagración en el artículo 51 de la Constitución, pues también está dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos, prevalecientes en el orden interno al estar ratificados por el Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 93 y viden, además de otra amplia gama de enfoques internacionales, comentando, por ejemplo, el fallo T
908 de noviembre 7 de 2012, con ponencia de quien ahora desempeña igual labor. Tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, para la Corte es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental aquel expresamente reseñado como tal en la Carta Política, sino también aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales como elementos merecedores de la protección especial. En cuanto a la transferencia de bienes fiscales entre entidades, el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 señala en el artículo 41, transferencia de inmuebles para BIS. Las entidades públicas del orden nacional y territorial que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, los bancos inmobiliarios, así como los órganos autónomos e independientes, podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda los patrimonios autónomos que este FINDETER o las entidades que establezca el Gobierno Nacional constituyan, o a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o distrital, los bienes inmuebles fiscales de su propiedad o la porción de ellos, que puedan ser destinados para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo complementen o desarrollen. Parágrafo primero. El representante legal o quien haga sus veces y la junta directiva de la respectiva entidad pública podrán, en desarrollo de su autonomía administrativa y financiera, disponer de los inmuebles destinados a los proyectos que hayan sido archivados, declarados no viables y o suspendidos indefinidamente, enajenándolos, dándolos en dación de pago, permutándolos, gravándolos o ejerciendo cualquier otra actividad que se derive del derecho de dominio. De acuerdo con el artículo anteriormente mencionado, las entidades públicas del orden territorial están investidas de facultades para transferir de forma directa y a título gratuito a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de carácter territorial los bienes fiscales que son ocupados en forma irregular. Los departamentos tienen un deber de apoyo y coordinación entre la nación y los municipios. Lo anterior, según el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia. Este deber de apoyo y consideración se puede materializar a través de la enajenación a título gratuito entre entidades, buscando así la articulación entre las mismas para la construcción del tejido social en los municipios de Bolívar, donde uno de los principales ejes sea la materialización del acceso a vivienda digna por parte de sus habitantes. Es importante destacar que la enajenación entre entidades no genera un detrimento patrimonial, conforme a lo previsto en el artículo 2 del 276 de la Ley 1955 de 2019, el cual expone que las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la operación en el patrimonio de la entidad cedente. Transferencia de bienes inmuebles fiscales por parte de Corvivienda. Ahora bien, el decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en su artículo 2.1.2.2.2.13, expone que los bienes fiscales ocupados ilegalmente podrán ser enajenados por las entidades territoriales y previo cumplimiento de los requisitos fijados en el decreto en mención y conforme al trámite consignado en el artículo 2.1.2.2.2.14 del decreto en comento. Por otra parte, la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, expone que se agilizarán, simplificarán y optimizarán los procesos que le permiten al ciudadano contar con el título de propiedad registrado. Se estandarizarán los trámites relacionados con la formalización, adjudicación y regulación de la propiedad en las áreas urbanas, suburbanas y rurales. Mediante la Ley 2294 de 2023,
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida, en el artículo 197, dispuso que los bienes inmuebles cuya denominación sea fiscal de carácter no financiero del orden nacional que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como el orden departamental, municipal y órganos autónomos independientes afectados con ocupación de hecho mayor a 10 años, que cuente con mejoras y construcciones consolidadas con destinación económica, habitacional, no requeridos para el ejercicio de sus funciones, podrán transferirse a título gratuito a las entidades territoriales para que éstas inicien los trámites administrativos a que haya lugar para su saneamiento. Lo que se ha venido exponiendo es con el objetivo que sea la entidad territorial Distrito de Cartagena la que realice la enajenación a título gratuito a los ocupantes de los predios anteriormente descritos y que cumplen con los requisitos constituidos en la ley, ellos teniendo en cuenta la misionalidad de Corvivienda y que el fin para el cual fue creado que le permita realizar todas las actuaciones legales para materializar los actos de titulación y legalización de los predios requeridos. Del mismo modo, la Ley 2044 de 2020, por la cual se dictan las normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos urbanos ilegalmente, tiene entre sus objetos sanear la propiedad de los bienes inmuebles en los que se encuentran asentamientos humanos ilegales, consolidados y precarios, así como la titulación de los predios de uso público a favor de entidades territoriales. La enajenación a título gratuito de la propiedad a los ocupantes que cumplen con los requisitos fijados en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 tiene los siguientes beneficios. Primero, legalización de la propiedad, como quiera que permita que los hogares ocupantes ilegal demostrar la propiedad legítima del bien inmueble ocupado con vivienda. Segundo, dinamización del mercado inmobiliario, toda vez que las transacciones comerciales de inmuebles se llevan a cabo con los requisitos de ley, escritura pública, registro y pago de impuestos, evitando las transacciones con documentos privados sin registro de propiedad, denominado el mercado negro de la propiedad. Tercero, pago y recaudo de impuestos prediales, porque la titulación permite identificar los sujetos pasivos de la obligación fiscal al determinar a los beneficiarios como propietarios. Cuarto, subsidios estatales para vivienda, ya que la propiedad se convierte en un elemento que coadyuva con la alternativa de obtener subsidios de mejoramiento de vivienda otorgados por el Ministerio de Vivienda u otra clase de posibilidades de ayuda por parte del Estado. Quinto, saneamiento contable de los municipios y departamentos, porque permite desprenderse de bienes fiscales ocupados ilegalmente y sanear su contabilidad. Sexto, convierte a los ocupantes en propietarios, permitiéndole a la familia acceder más fácilmente a créditos para mejorar la vivienda y consolidar su patrimonio económico. Séptimo, promueve el reordenamiento urbano en los barrios impulsando la ejecución de proyectos de interés social. Octavo, disminuyen las expectativas de inseguridad de la propiedad legítima y por tanto actúan como regulador de la demanda y oferta legal de bienes inmuebles. Justificación. El departamento de Bolívar es considerado uno de los más pobres del país según los índices sociales y económicos. De acuerdo con la medición del DANE para el 2022, el departamento de Bolívar fue el cuarto departamento con mayor pobreza monetaria con el 56%. Un porcentaje de esa pobreza tiene relación directa con la ausencia de vivienda digna para algunos sectores de la población de los 46 municipios que componen al mismo. Una de las estrategias para mitigar los índices exponenciales de pobreza en el departamento es la materialización del acceso a vivienda digna. El acceso a esta buscaría garantizar la protección de derechos constitucionales en la población, tales como el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad y el derecho a la identidad. En el departamento de Bolívar hay un alto porcentaje de familias que poseen de manera irregular predios que son propiedad de la gobernación de Bolívar. Al ser poseedores de manera irregular,
carecen de la titularidad de los mismos, los cuales los priva de las oportunidades de desarrollo socioeconómico, ya que no tienen un justo título que les acredite el derecho de dominio sobre ese bien en el que viven, es decir, que poseen, pero que al final es de propiedad del Estado y no de los ciudadanos que los habitan, y formar comunidades alrededor de estos, satisfaciendo así necesidades básicas tales como las de seguridad, bienestar social, protección, entre otras, pero al final no se materializa de manera adecuada debido a que estas personas no poseen la titularidad del derecho de dominio sobre estos predios. Para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Bolívar, que se encuentran en la condición de ocupantes o poseedores de los predios fiscales del departamento, la gobernación del departamento lo que pretende es garantizar que estas personas tengan el acceso a títulos de propiedad de los terrenos o predios de propiedad de la gobernación que hoy estas personas ocupan. La importancia del acceso a los títulos de propiedad por parte de estas comunidades, que para el caso en concreto es la comunidad de Fredonia del distrito de Cartagena, gira en torno a garantizarle la seguridad jurídica a cada propietario frente a todos los derechos que puedan desarrollar a raíz de este título sobre el bien inmueble y a legitimar la posesión del mismo de cara a terceros y autoridades. La comunidad de Fredonia, al ocupar independientemente estos predios que son de propiedad de la gobernación, además de las irregularidades en la tradición que posee, afectan la parte contable del departamento, ya que éste no puede disponer de ellos ni realizar inversiones, lo cual genera incertidumbre en relación con el inventario de los recursos físicos que tiene el departamento, lo cual se puede mitigar si se le garantiza a la comunidad del barrio Fredonia el acceso a los títulos de propiedad de los bienes inmuebles que hoy ocupan, ya que el departamento, una vez se realice esto, se puede ver beneficiado, por ejemplo, del pago de impuestos prediales, y podrán tener certeza de los bienes inmuebles sobre los que pueden o no ejercer acto de disposición, como tendrán claridad sobre la identificación de esos recursos físicos con los que cuentan. Por último, dentro de los beneficios mencionados anteriormente que podría tener la comunidad una vez se realice el proceso de titulación para establecer en cabeza de que ciudadano queda el derecho de dominio sobre cada predio, otros beneficios serían la generación de ciudadanía a través de la apropiación del entorno, la constitución, garantías hipotecarias que se derivan del título de dominio del predio, ya que permite el acceso de este tipo de crédito. Le permite a las familias postularse a subsidios para mejorar su vivienda, lo cual impacta de forma directa en el mejoramiento de la calidad de vida y la mitigación del crecimiento de los índices de pobreza en los municipios del departamento, que en este caso sería la comunidad de Fredonia en el distrito de Cartagena. Conveniencia. La presente iniciativa ordenanzal presentada por el gobierno departamental en cabeza del doctor Yamil Arana Padaví es conveniente, toda vez que impacta de forma directa y positiva en las finanzas del departamento. Pues es importante destacar que la enajenación entre las entidades públicas no genera un detrimento patrimonial conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 276 de la ley 1955 de 2019, la cual expone: las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la operación en el patrimonio de la entidad cedente. Esta iniciativa ordenanzal es además conveniente porque al surtirse el proceso de titulación en cabeza de cada uno de los habitantes que hoy son poseedores de esos bienes, se causarán por conceptos de impuesto predial y otras sobretasas un recaudo de los mismos, los cuales impactarán de forma positiva a la economía del departamento. Además de lo anteriormente mencionado, la presente iniciativa ordenanzal es conveniente, ya que garantiza la materialización del acceso a vivienda digna a la comunidad del barrio Fredonia, lo cual impacta de forma directa en el goce del derecho a la vida digna y contribuye a una reducción significativa de índices de pobreza que los ciudadanos que hoy habitan los 507 predios. Título, preámbulo y articulado. El título del proyecto presentado por el gobierno departamental es el siguiente:
por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Realizamos modificación en el título de conformidad sujeto de ordenanza como sigue, por medio de la cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. El cambio consiste en modificar la proposición del por el artículo la. Esto para mejorar la redacción del título del presente proyecto ordenanzal. Como ponentes proponemos la aprobación del mismo, pues guarda concordancia con el texto ordenanzal. El preámbulo que trae consigo el proyecto es el siguiente. La Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 300-4 de la Constitución Política y el artículo 19, número 31 de la Ley 2200 de 2022. Como ponente proponemos el siguiente preámbulo. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral noveno del artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 001 de 2022. La adición consiste en agregar un supuesto normativo acorde con las funciones y facultades de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Se solicita que sea aprobado el siguiente articulado. Artículo primero. Autorizar al gobernador para enajenar a título gratuito 507 predios de propiedad del Departamento de Bolívar al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena, Corvivienda, entidad descentralizada del Distrito de Cartagena de Indias, relacionado a continuación. Artículo segundo. Las facultades conferidas al gobernador del Departamento de Bolívar para darle cumplimiento a lo ordenado en los artículos anteriores se otorgará por el término de 12 meses. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y promulgación. Proposición. Siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa gubernamental, se solicita la apertura, la discusión y someter a votación la presente ponencia ante los honorables miembros de esta comisión, para lo cual como ponentes proponerle darle primer debate favorable para que continúe con el trámite respectivo ante plenario. Atentamente, Viviana Villalobos Cantillo, diputada ponente, Eugenio Martínez Mora, diputado ponente. Gracias, secretaria. Leído el informe de ponencia, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el informe de ponencia leído. Ya va lista. Didi. Señor presidente. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Señor presidente. Bueno, Él señor usa la presidente, palabra, la doctora gracias, Viviana. presidente. Presidente, para efectos de hacer una modificación, proponer una modificación en cuanto a los términos, las facultades que estamos dando, que queden establecidas tal cual como las anunció el Ejecutivo hasta el 31 de diciembre.
Entonces, para que sea colocada en consideración de los honorables miembros de esta comisión. Gracias, doctora. Entonces, se avisa que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueba la comisión el informe de ponencia leído con la modificación presentada por la doctora Viviana Villalobos. Llame lista, secretaria. Luis Roberto Ballestas Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corciones. Apruebo. Oscar Nayib de León Guerrero. Aprobado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Dele lectura al título del articulado. Por medio de la cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Leído el título, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el título leído. Llama lista. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corciones. Apruebo. Oscar Nayib de León Guerrero. Aprobado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Dele lectura al preámbulo. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 001 de 2022. Se adopta, leído el preámbulo, se adopta por constitucional. Dele lectura al articulado. Artículo 1. Autorizar al gobernador para enajenar a título gratuito 507 predios de propiedad del Departamento de Bolívar al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena, Corvivienda, entidad descentralizada del Distrito de Cartagena de Indias, relacionados a continuación. Entonces está todo el cuadro. Sale todo los prediales. Artículo 2. Las facultades conferidas al gobernador del Departamento de Bolívar para darle cumplimiento al ordenado en los artículos anteriores se otorga por el término hasta el 31 de diciembre de 2024. Artículo 3. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y promulgación. Leído el articulado, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el articulado leído. Luis Roberto Ballestas Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corciones. Apruebo. Oscar Nayib de León Guerrero. Aprobado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Desea esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a segundo debate a plenaria. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corciones. Apruebo. Oscar Nayib de León Guerrero. Apruebo. Eugenio Rafael Martínez Mora. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado.
Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siga con el orden del día. Sexto, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposiciones. Se asigna este proyecto a la misma comisión, a la doctora Viviana Villalobos y al doctor Eugenio Martínez, para que rindan informe el 23 de abril a las 9 a.m. en plenaria. Tiene el uso de la palabra la doctora Viviana. Buenos días para usted, presidente, y por supuesto para todos los miembros de esta corporación. Yo de manera especial quisiera agradecerle a todos los miembros de esta corporación por acompañar este voto, este proyecto en su primera fase. Yo averiguando un poco más acerca de este proyecto, la verdad es que el barrio Fredonia estaba clamando por este logro, que de ser posible en el segundo debate, este proyecto se convierta en ordenanza. Yo quiero agradecerle al doctor Eugenio, al doctor Ever Rico, al doctor Luis Roberto, a la doctora Karen Cure, al doctor Oscar de León, porque tal como lo dijimos en el informe de ponencia y tal como lo expresa el DANE, somos el cuarto departamento con índice de pobreza. Nos hablan de un 56%. De manera que este proyecto, por medio del cual estamos facultando al señor gobernador Yamil Arana para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes, estaría logrando tres aspectos fundamentales. En primer lugar, impactar de forma positiva las finanzas del departamento. En segundo lugar, la posibilidad de brindarle vivienda digna a los habitantes de Fredonia en la ciudad de Cartagena. Y en tercer lugar, y no menos importante, disminuir el índice de pobreza en más de 500 hogares en el barrio de Fredonia, en la ciudad de Cartagena, brindándoles ese derecho a la propiedad que la tiene una persona con ese derecho a la titulación. De manera que muchísimas gracias a esta comisión y pues aquí está esta asamblea comprometida también con el distrito de Cartagena en ese hecho de superar los índices de pobreza. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, doctora Viviana. ¿Hay algún otro diputado que quiera intervenir? Si no, continúe con el orden del día, secretaria. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se le da las gracias a cada uno de los colegas y sabe que tenemos para el jueves a las 8 de la mañana. No se lo olvide. Jueves, 8 de la mañana. Jueves.